sin juicio ni defensa, para protegernos del peligrosísimo virus SARS-CoV-2, lo primero que hice, después de darme de alta fiscal como peluquero a domicilio, fue preguntar al Ministerio de Sanidad si tenía pruebas científicas de la existencia de ese virus. Por 4 veces lo pregunté, hasta que en septiembre de 2021, la entonces directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, me confesó que el Ministerio no había aislado ni cultivado el virus, ni conocía el laboratorio que lo hubiera hecho. En resumen, que no había la mínima prueba científica de su existencia. Pero es que un año antes, en junio de 2020, la misma señora Aparicio mandó al Tribunal Constitucional un informe con el que avaló científicamente todas las medidas adoptadas por el Gobierno, incluyendo el confinamiento domiciliario, las mascarillas y el cierre de negocios. Como aquí solo puede haber un milagro de la ciencia o el mayor fraude de la historia, he denunciado penalmente a la señora Aparicio para que saque al juez y a todos nosotros de la duda. Ya dijo Mark Twain que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Por eso, muchos ciudadanos, estupidizados por la propaganda, preferirán creer que la señora Aparicio me engañó a mí y no al Tribunal Constitucional. A ellos va dedicado este vídeo para demostrarles que lamentablemente el virus SARS-CoV-2 no existe. Todo ha sido una monumental estafa con 2 objetivos. El primero, un experimento de control social a escala mundial que fue un éxito rotundo, como demuestran esos ciudadanos crédulos, que además sirvió para encubrir los daños producidos a la salud por las antenas de radiotelefonía, particularmente la 5G, que es una enfermedad conocida de antiguo como el síndrome de irradiación agudo o SIA. Desde que Marconi inventó la radio, se conoce este síndrome, que por cierto le amargó la vida al propio Marconi durante muchos años hasta su muerte. Lo que hacen las ondas es bloquear el metabolismo del oxígeno en las células, produciendo disfunciones en todos los órganos del cuerpo, pero especialmente en los pulmones. Produce, entre otras cosas, asfixia, pero no la típica por falta de aire, sino una asfixia celular, y muchas otras patologías, igual que la COVID, que nos dijeron que podía afectar a todos los órganos, cosa que no hace ningún otro agente biológico. Lo más característico de la COVID fue una neumonía bilateral atípica. Lo que todos los médicos saben, pero callaron como zorros, es que las neumonías de origen biológico son, en su inmensa mayoría, unilaterales. Las que son sistemáticamente bilaterales tienen origen físico o químico, ya sean producidas por gases tóxicos como el gas mostaza o por radiaciones nucleares o de radio, que atacan a ambos pulmones simultáneamente. Un radar es en realidad una antena de radio, y en las escalas de acceso a los radares de los barcos hay señales de peligro que prohíben el paso con el radar encendido. Por esta misma razón de que las ondas de radio enferman a la población, en mayo de 2021 el Gobierno clausuró un radiofaro en O Seixal, La Coruña. Y un radiofaro no es otra cosa que una antena de radio emitiendo constantemente. Como dije al principio, los efectos nefastos en la salud producidos por las ondas de radio se conocen de antiguo, pero siempre se han ocultado bajo otras apariencias, especialmente virus, que por ser invisibles son una coartada perfecta. La famosa gripe española de 1918 mató a millones de personas, pero no la produjo ningún virus. Fueron las antenas de radio de onda corta instaladas por los Estados Unidos al entrar en la Primera Guerra Mundial, para conectar la metrópoli con las tropas destacadas en Francia. Por eso, los primeros enfermos y muertos no se produjeron en España, sino en Fort Riley, Kansas, donde se formaban los radiooperadores del ejército yanqui. En 1918 se hizo un experimento en Boston intentando el contagio de la gripe española, primero con caballos y luego con 100 voluntarios, y por más perradas que les hicieron, no consiguieron un solo contagio. Es decir, que el dogma de que la gripe es contagiosa carece de pruebas científicas, pero todos nos lo creemos a pies juntillas, como la virginidad de María y la Santísima Trinidad. En Wuhan, China, o Guayaquil, Ecuador, no fue ningún virus el que fulminó a la gente por la calle, porque eso no lo hace ningún virus. Fueron las antenas 5G recién instaladas. El doctor José Luis Sevillano, que ejercía en Francia, fue el primero en encontrar de modo empírico que sus pacientes COVID se aglutinaban alrededor de las antenas de telefonía del municipio, con efecto foco y efecto gradiente, este último imposible en agentes biológicos. Por eso el matemático y microbiólogo Bartomeu Palleras encontró una correlación superior al 95% entre la red de antenas 5G y la COVID. O el informe Rubik-Brown, que encontró una doble correlación geográfica y patológica, porque la COVID solo aparecía donde hubiera antenas de radiotelefonía y sus efectos son idénticos al síndrome de irradiación agudo. Con el escorbuto hubo una confusión parecida hasta principios del siglo XX, que se tuvo por enfermedad contagiosa hasta que se descubrió que estaba causado por la falta de vitamina C.
Que el virus de la COVID no existe no solo lo sabía yo, que por eso pedí al Ministerio esas pruebas científicas que no tenía. La asociación Comusab, Comunidad Mundial de Salud y Vida, ya en 2021 ofreció 1 millón de euros a quien tuviese la cepa del COVID-19 y ningún organismo, ni público ni privado, solicitó la recompensa. Ahora ha llegado la hora de las explicaciones. La señora Aparicio tendrá que explicar al juez el relato de ficción con el que engañó al Tribunal Constitucional. Los políticos y periodistas tendrán que explicarnos a todos cómo y por qué nos engañaron. Y los médicos y personal sanitario tendrán que explicarnos por qué asesinaron a millones de personas con los venenos que hay en las mal llamadas vacunas y por qué aplicaron aquellos protocolos COVID que no solo eran inútiles, sino criminales, destinados exclusivamente a proporcionar a los políticos los muertos que necesitaban para justificar sus medidas liberticidas. La verdad está saliendo a la luz y con ella la justicia. Fiat justitia ruat caelum, hágase justicia aunque se hunda el cielo.